Santa Reparata, cuyo nombre hace referencia a una de las primeras vírgenes mártires y copatrona de Florencia, fue la primera catedral de la ciudad. Se cree que fue construida originalmente como un edificio paleocristiano y su existencia se remonta al menos al siglo III después de Cristo. A lo largo de los siglos, Santa Reparata se convirtió en el epicentro religioso de Florencia, albergando las tumbas de personajes importantes como los papas Esteban IX y Nicolás II, así como de destacadas figuras como Giotto y Filippo Brunelleschi. La historia de Santa Reparata está envuelta en leyendas y mitos, como la celebración de su victoria sobre Radagaiso durante el reinado del emperador Flavio Augusto Honorio. Aunque la fecha de esta celebración no coincide con la fiesta de Santa Reparata, la leyenda ha sido aceptada oficialmente por las autoridades locales en 1353. Otras leyendas relacionan el origen de la iglesia con el traslado de los restos de San Zenobio en el siglo IX. Aunque no hay pruebas sólidas que respalden estas leyendas, han contribuido a la rica narrativa que rodea a Santa Reparata y su importancia en la historia de Florencia. En su configuración original, Santa Reparata se presentaba como una basílica de 3 naves separadas por 14 pares de columnas. Sus ábsides semicirculares, datados a finales del siglo IV, mostraban una iconografía paleocristiana común en la época de Constantino el Grande, similar a la encontrada en otras iglesias de Florencia como Santa Felicita y posiblemente en San Lorenzo. Aunque no está claro si las columnas estaban adornadas con arcos o un entablamento, la anchura del espacio entre ellas sugiere lo primero. La primera parte de la basílica excavada, bajo la plaza y la escalera de la actual Santa María del Fiore, reveló cimientos y arcadas que se extendían hasta una distancia de 13 metros desde la fachada de la cúpula. Sus dimensiones eran notables para su tiempo. Una longitud de aproximadamente 58 metros y una anchura de 25 metros hasta la pared norte. El hallazgo más significativo de las excavaciones realizadas en el siglo XX fue el mosaico que cubría el suelo. Se encontraron restos de él en todas las naves, con diseños que incluían rosetas de 4 hojas, cruces latinas, cálices y escudos de armas. Estos escudos también mostraban los nombres de 14 mecenas, y en el centro del panel se encontraba una representación de un pavo real, símbolo de notable calidad artística. Los temas de diseño utilizados en el mosaico muestran influencias del norte de África, reflejando la extensión cultural de esta región en el Mediterráneo oriental y la presencia significativa de comerciantes sirios en Florencia. Sin embargo, algunos motivos, como el nudo de Salomón, son comunes en los mosaicos de la época imperial romana, mientras que la yuxtaposición de diferentes paneles es característica de muchos ejemplos de la costa adriática. En este punto, nos sumergimos en la hipótesis intrigante que se forma a partir de las fechas y la valoración de los materiales encontrados en las excavaciones. La datación del mosaico que adornaba Santa Reparata, entre los siglos IV y VI, nos lleva a cuestionar la percepción errónea de que Florencia estaba sumida en una decadencia en ese periodo. Esto es relevante, pues hasta la fecha se pensaba que tanto Santa Reparata como el baptisterio habían sido construidos después de esa crisis, bien entrado el siglo VII. Esta idea de decadencia ha sido desafiada, considerando que Florencia fue la capital de un vasto territorio histórico hasta el año 366, y ha sido sede de un obispo desde el año 315. La ciudad era de gran importancia y no se descuidaba, especialmente debido a su posición estratégica en el camino hacia Roma. Sin embargo, la riqueza de Florencia atrajo la atención de autoridades fiscales codiciosas, lo que llevó a que algunos ricos terratenientes abandonaran la ciudad. Las excavaciones revelaron que durante el ataque de los ostrogodos en el año 405 o 406, la zona alrededor de Santa Reparata estaba particularmente expuesta a los ataques y devastaciones. La victoria sobre Radagaiso en este periodo revitalizó a Florencia y estimuló la construcción de nuevos edificios religiosos, como la Basílica de San Lorenzo fundada por el obispo de Milán, Ambrosio, en el año 393. El baptisterio y la de Santa Reparata podrían haber sido parte de un programa de construcción, destinado a fortalecer la ciudad y su influencia después de esta victoria. Sin embargo, el empobrecimiento progresivo de la población de Florencia a partir de la segunda mitad del siglo IV confirmó la necesidad de reevaluar las fechas de construcción de estos edificios. En cualquier caso, tenemos constancia de que la guerra gótica de mediados del siglo VI dejó a la villa de Florencia en un estado miserable. Durante este periodo, la supremacía de Florencia sobre Tuscia fue usurpada por Luca y su enemigo histórico, Fiesole, también ganó poder. La tradición cuenta que Florencia fue reconstruida por Carlomagno, un evento celebrado como un renacimiento en ese momento. Esta reconstrucción es fundamental para entender el origen de la primera Santa Reparata. Las excavaciones arqueológicas realizadas han revelado la creación de una nueva basílica sobre la antigua iglesia paleocristiana. Aunque algunas características se mantuvieron, como las paredes del perímetro, se realizaron cambios significativos.
Se construyeron 7 pares de pilastras en lugar de los 14 pares de columnas originales, y se añadieron 2 capillas a cada lado del ábside, aumentando la sensación de una nave de crucero. Además, se creó una cripta durante este periodo, un elemento común en la época carolingia, asociado al culto de mártires y santos. La nueva Santa Reparata, construida durante la época carolingia otoniana, representó un nuevo tipo de arquitectura con un espacio que antes no había sido definido en iglesias paleocristianas, similar a un transepto. Se cree que los huesos de San Zenobio fueron trasladados en este momento, junto con la silla del obispo de San Lorenzo a Santa Reparata, aunque la fecha exacta del traslado sigue siendo objeto de debate. Probablemente, entre los siglos IX y X, después de una reconstrucción, se erigieron 2 torres o campanarios junto al ábside de Santa Reparata, probablemente con funciones defensivas debido a las frecuentes invasiones en la región. Estas torres, cuyos cimientos masivos fueron descubiertos en las excavaciones del siglo XX, son testimonio de un periodo de cambio y fortificación en la ciudad. El 4 de junio de 1055, el Papa Víctor II inauguró el primer concilio de Florencia en Santa Reparata, donde se unieron 120 obispos y el emperador Enrique III. Este evento marcó una época de transformación para la Iglesia, con varias actividades realizadas, como la ampliación de la cripta y la adición de 2 ábsides a los lados de la ábside mayor. Las excavaciones han revelado la creación de una galería fuera de la fachada de Santa María del Fiore, así como la ampliación de la cripta y la construcción de las capillas laterales. Se cree que el Papa Nicolás II consagró Santa Reparata cuando aún era obispo, aunque no hay documentos que lo confirmen. En el siglo XIII, Santa Reparata comenzó a parecer tosca y pequeña para las ambiciones crecientes de Florencia. En 1293 se decidió reconstruir el edificio, y el 8 de septiembre de 1296 se colocó la piedra angular de la nueva catedral. Sin embargo, el pueblo de Florencia siguió honrando a Santa Reparata, como lo demuestra el fresco de la Pietà añadido al ábside poco antes de mediados del siglo XIII. Con el tiempo, las antiguas estructuras fueron cubiertas por capas de tierra y pavimento, marcando el final de Santa Reparata como el centro religioso de la ciudad. Aunque su historia se desvaneció con el tiempo, su legado perdura en la majestuosa Catedral de Santa María del Fiore, que se erige en el mismo lugar.